placer saludarte, Clara Mercedes. Un placer saludarte, Johnny Ramírez. Estamos estudiando la palabra de Dios en perspectiva bíblica. Siempre lo que queremos es saber cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hoy nos toca... Porque, ¿qué nación grande hay? Este tema, Clara Mercedes, nos va a llevar a entender específicamente cómo debemos visualizar la Biblia. Ora para que Dios nos ayude a entender la inspiración y revelación. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado un día más de vida y la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas y a hacerte fieles. Aleluya y amén. Amén. Clara, la idea de que nosotros podemos tener la palabra de Dios es importantísima. Para los musulmanes, la palabra de Dios quiere decir que Dios dictó. Pero para los que creemos en la Biblia, no visualizamos a Dios dictando las palabras del texto. Y hoy vamos a estudiar. Pero antes de llegar a esos detalles, leamos los versos de lo que dice la lección en Deuteronomio, cuando Moisés está preparando al pueblo para entrar a ser la nación prometida que Dios había dado, y les está recordando de dónde vienen y qué deben hacer y de dónde deben buscar sus fundamentos. Ahora pues, oh Israel, escucha las leyes y decretos que yo les enseño que hagan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, Dios de sus padres. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Me encanta siempre la palabra de Dios, y en este momento quiero resaltar esta frase idiomática, Clara Mercedes. Nosotros, como miembros de culturas contemporáneas, de la cultura dominicana de los años 70, de donde tú saliste, Santiago de los Caballeros, la mía la cultura puertorriqueña de los años 70, cuando salimos de Puerto Rico y de República Dominicana, nosotros tenemos muchas frases, muchos dichos. Y este es un dicho del antiguo cercano oriente. ¿Te da curiosidad saber qué significa? Claro, me da mucha curiosidad. Lee entonces. Ahora pues, oh Israel, frase idiomática, indicadora de tiempo o términos de período. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De modo que se presenta en este pasaje la palabra de Dios afirmándole al pueblo que esto es un asunto perpetuo. Ahora está empezando. Les está diciendo, este es el momento. Ya llegó la hora. En el tiempo cuando yo crecí en Puerto Rico era como decir, ahora estén listos a meter mano. Ahora llegó el momento de la acción. Leamos cómo se usa esta misma idea en el Apocalipsis. No añadan a las palabras que yo les mando, ni quiten de ellas. Yo advierto a todo el que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en su libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará de parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Son palabras serias, Clara. Y queda absolutamente determinado que las palabras de la Biblia son importantes y que no podemos quitar ni poner. Porque si quitamos, nos van a quitar bendiciones. Y si ponemos, nos van a poner plagas. Y no queremos ninguna de las dos. Queremos tener acceso al árbol de la vida y no queremos tener plagas. Nosotros entendemos, amada Clara, que cuando Moisés está preparando al pueblo y le está dando todo todo le está subiendo el ánimo, hablándole de la importancia de la Biblia y la importancia de estudiar este libro, y que ahora es el momento que lo van a practicar porque ya van a empezar a vivir en medio de las naciones. Entonces Moisés siente la necesidad de recordar algo terrible que ocurrió. Algo terrible
que está involucrado en lo mismo que el libro de Apocalipsis habla, de meter miedo, de recordar las cosas malas, las plagas y las cosas que han hecho ellos. Mira a ver de qué se trata. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo con respecto a Baal de Peor. Como su Dios destruyó de en medio de ustedes a todo hombre que fue tras el Baal de Peor, pero ustedes que fueron fieles al Señor, su Dios, todos están vivos hoy. Solo quedaron los fieles. Vamos a recordarnos qué fue esto de Baal Peor. Clara, léete la historia de Números 25 del 1 al 5. Israel acampó en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y éste comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. El Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol. Dios mío, Johnny. Sigue leyendo. Delante del Señor, así se apartará de Israel el furor de la ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido a Baal Peor. ¿Qué tú piensas? Esa historia, cuando la contaba el nieto o el hijo del que murió allá, que por ser pequeño en ese momento pues no era culpable, ¿con qué clase de ánimo él narraría la historia? ¿Tendría miedo? ¿Tendría excitación? ¿Estaría contento? ¿Cómo tú te lo imaginas? Yo creo que tendría un miedo y un terror grandísimo. Ciertamente, porque la presentación que se hace aquí de Dios es de un Dios muy severo. Es un Dios severo. Pero antes de seguir hablando acerca de Dios y los principios para entender la palabra de Dios, debemos entender un poquito más de este asunto de Baal Peor. Vamos a estudiar un poquito más. Baal con rayo o la estrella de Baal es una estela de bajo relieve de piedra caliza blanca del antiguo reino de Ugarit en el noreste de Siria. Esta estela, amada Clara, representa ese Dios. Esto está al norte del Líbano. Siria es un país mucho más grande que el Líbano y que Israel, y abarca al Líbano, lo arropa y llega hasta el norte para tocar el mar Mediterráneo. Y allí, en las márgenes del mar Mediterráneo, está Ugarit, una ciudad muy importante que han excavado y se han descubierto montones y montones de documentos que nos ayudan a entender la Biblia porque usan las mismas palabras y nos ayudan a entender los significados en contextos textuales de otra naturaleza, que así enriquece el entendimiento del uso de las palabras y las frases idiomáticas. En este caso, Baal y este Dios tenía templos donde se le hacía culto, y parte del culto, Clara, eran muy inclusives ellos. Y pareciera ser que a las mujeres no le interesó mucho los prostitutos que tenían relaciones con hombres, mujeres que tenían relaciones con mujeres, y hombres que tenían relaciones con mujeres, y mujeres que tenían relaciones con hombres. Una prostitución de todas naturalezas y sin prejuicios. Y esta prostitución es lo que ocurre en esta historia de Baal Peor. Dice ahí que fueron las mujeres. Entonces presenta, ¿cómo tú visualizas a los hombres israelitas cuando la historia dice que vinieron las mujeres y las invitaron y ellos sucumbieron? Le dijeron: vengan, ellos, ay, sí, vamos. Era tener orgías sexuales. Y esto ofende tremendamente a Dios. Y con razón. Con mucha razón. Porque es un desprecio completo a las presentaciones de lo que la Biblia habla. Pero al mismo tiempo, esta descripción, que aparece varias veces en el Antiguo Testamento, descripciones como esta, pues nos dejan preguntas. ¿A quién describe esta historia? ¿Qué siente Dios de acuerdo a la historia? ¿Es este el Dios que Jesús representa en Juan 3:16? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este Dios que presenta aquí es un Dios que está interesado en venganza y en muerte. Y es una muerte cruel y violenta, con
ahorcando a las personas. Así que tenían que capturarlo, tenían que levantar el palo para ahorcarlo, tenían que tomarlo, ponerlo. ¿Cómo tú te hubiese sentido en un ambiente así? Ay, no, gracias a Dios que yo no nací en ese tiempo. Los dones de Dios nunca son para una iglesia. Los No. dones de Dios son para el mundo entero. Claro. Elena de White es una profetisa para el mundo entero. Y son muchos los que la leen. Nosotros vamos a leer particularmente de un documento, no lo hemos hecho en perspectiva bíblica anteriormente, porque en perspectiva bíblica nos interesa lo que dice la Biblia. Y siempre hemos tenido los pensamientos de Elena de White porque ella nos ayuda a entender la Biblia, pero siempre hemos enfocado a la Biblia. Pero en esta ocasión, Clara Mercedes, nos hemos tomado licencia para sacar 6 principios. Yo les damos como asignación. ¿Qué tú crees, Clara? Podemos dar una asignación en la escuela sabática. Si es escuela, hay asignaciones, ¿verdad? Sí. La asignación es leer Mensajes Selectos, volumen 1, el capítulo entero, número 1. Este capítulo se llama La inspiración de la palabra de Dios. ¿Cuál es la asignación, Clara Mercedes? Capítulo 1 de Mensajes Selectos, la inspiración de la palabra de Dios. Pero Mensajes Selectos, volumen 1. Así que no se lo olvida a nadie. 1. ¿Estás lista a la aventura de 6? Sí. Primero. La Biblia es un libro para la práctica. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. ¿Cuál es este primer principio entonces, Clara Mercedes? Que la Biblia es un libro práctico y los propósitos son propósitos prácticos. Así que hacer pregunta acerca de Dios y quién es Dios y cómo es que este Dios es igual o no es igual al Dios de Juan 3:16. Juan 3:16. Solamente tiene interés en la Biblia, según la escritura de Elena de White, si es una pregunta práctica. Por ejemplo, si hay una persona que está dudando la palabra de Dios y dice, pero ¿cómo puede ser que yo no puedo creer en este Dios de la Biblia? Entonces, podemos utilizar el principio número 1 y hablarle de cómo hay imperfecciones en la palabra de Dios y estas imperfecciones son relativas a las opiniones de los seres humanos que lo escribieron. Y volvamos a leer ese pedacito aquí, pero esto lo vamos a ver más adelante. Pero para que vean que yo no me lo estoy inventando. ¿Cómo es que dice, Clara? Todo lo que es humano es imperfecto. Y la Biblia es un producto humano, nos está diciendo, porque fue dada a los hombres. Esto, Clara Mercedes, nos muestra el interés de Dios de cómo comunicar su palabra. Sigamos leyendo, Clara, los principios que están allí. Las impresiones de las mentes son diferentes. No todos entienden de la misma manera las expresiones y acertos. Algunos entienden las declaraciones de las Escrituras para que se ajusten a su propia mente particular y a su propio caso. Las predisposiciones, los prejuicios y las pasiones ejercen una poderosa influencia para oscurecer el entendimiento y confundir la mente, aún al leer las palabras de las Sagradas Escrituras. Así que la escritora Elena de White, la profetisa, está hablándonos de 2 diferentes influencias de imperfección. La imperfección de los escritores que están usando sus ideas y sus palabras y la imperfección de los lectores, Clara Mercedes. Y en ambos lados tenemos que aproximarnos a la lectura de la Biblia con una perspectiva del principio número 1. Es con propósitos prácticos. Sigamos. ¿Estás lista para el principio número 2? Claro que sí. La Biblia no presenta las palabras lógica y retórica de Dios, sino de los escritores. Mismo aprueba en la Biblia por medio de palabras y de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. De modo que la palabra que está en la Biblia, estas palabras específicas escogidas, según este principio,
no responde a las palabras de Dios. Dios no fue el que escogió que dijera allí que ahorcaron a la gente. Y de la misma manera que Dios no escogió que dijera allí que ahorcaran a la gente, podemos también visualizar a Dios no siendo el que dijo que ahorcaran a la gente, sino que ellos respondieron conforme a su cultura y a su tiempo. No vamos a poder explicar en detalle porque es con propósitos prácticos y lo más importante es ayudar al lector que tiene duda a saber que no es necesario entender que estas palabras representan a Dios. Específicamente habla de tres cosas. Habla de palabras, lógica y retórica. Estas tres palabras juntas nos podríamos comunicar hoy diciendo la cultura de la Biblia, la cultura del mensaje de la Biblia, la cultura de las ideas de la Biblia, no son de Dios, son de los seres humanos. Y allí se ve la cultura cuando habla de ahorcar. Vamos a dar un ejemplo un poco más práctico. En los 70, cuando estamos hablando de un desayuno rico, yo por ser dominicana hubiera dicho un mangú riquísimo, el mejor desayuno. Con queso frito y cebolla frita. Y cebolla frita, porque es mi cultura. Igual lo de otros lugares. Y otro hubiera dicho tal vez harina de arroz con mermelada. Entonces, así en la Biblia, cada escritor escribió de acuerdo a su cultura. Sigamos leyendo la idea. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humana. De este modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Así que no le estamos quitando, y Elena no le quita nada de la inspiración y de la invariable validez de la palabra de Dios y su infalibilidad. Pero sí revoca la idea la Biblia es infalible, pero la Biblia no es inerrante. Revoca la idea de inerrante. Hay posibilidad de errores. Vayámonos entonces al tercer principio. El tercer principio, la Biblia presenta una diversidad. Hay variedad en un árbol, difícilmente hay dos hojas iguales. Sin embargo, esa variedad acrecienta la perfección del árbol como un todo. Acerca de nuestra Biblia, podríamos preguntar, ¿por qué se necesita de Mateo, Marco, Lucas y Juan en los evangelios? ¿Por qué necesitan tratar las mismas cosas los hechos de los apóstoles y los diversos autores de las epístolas? El Señor dio su palabra justamente en la forma en que quería que viniera. La dio mediante diferentes autores, cada uno con su propia individualidad, aunque trataron el mismo relato. Sus testimonios reúnen en un libro y son como los testimonios de una reunión social. No representan las cosas justamente en el mismo estilo. Cada uno tiene su propia experiencia y esta diversidad amplía y profundiza el conocimiento que es presentado para suplir las necesidades de diversas mentes. Los pensamientos expresados no tienen una uniformidad establecida, como si hubieran sido vertidos en un molde de hierro, haciendo monótono el oírlo. En una uniformidad tal, habría una pérdida de gracia y de belleza peculiar. Aquí Elena utiliza una frase de su tiempo y una imagen cultural de su tiempo. Habla de la reunión social. Estas reuniones sociales, Clara Mercedes, representaban oportunidades cuando la gente venía, era como un grupo de apoyo. Y cada persona expresaba lo que estaba sintiendo y lo que necesitaba. Y otra persona le leía un texto de la Biblia y le daba ánimo. Y también pues tomaban bebidas no alcohólicas. Grupos de apoyo de grupos pequeños, exacto. Y ella presenta que la Biblia es como eso, cuando la gente está hablando allí apoyándose el uno al otro. Vayamos al principio número 4. Dios habla en la Biblia en lenguaje imperfecto.
El Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto a fin de que puedan comprender sus palabras, los sentidos degenerados, la percepción opaca y la terrena de los seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. La Biblia perfecta es como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas a los vehículos finitos del pensamiento. En vez de que las expresiones de la Biblia sean exageradas, como muchos suponen, las expresiones vigorosas se quebrantan ante la significancia del pensamiento, aunque el escribiente elija el lenguaje más expresivo para transmitir las verdades de la educación superior. Los seres pecadores solo pueden soportar mirar una sombra del brillo de la gloria del cielo. Particularmente clara me gusta la idea dicha aquí, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. Y esto se aplica no solamente al escritor, sino también al lector de las Sagradas Escrituras. Ambos tenemos que recordar que el propósito es un propósito práctico. Es imposible reconstruir el pensamiento de Dios basado en la idea de ahorcar a la gente. Lo que nosotros tenemos que entender es que en estas palabras se muestra el desasosiego que experimentó Dios y la angustia que sintió Dios, que le está comunicando al pueblo, pero no está presentando lo que Dios, el estilo de Dios de tratar con casos como este. Vayamos al principio número 5, perdón. Dios habla en la Biblia en palabras humanas. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, y con todo están expresadas en palabras humanas, y es que el Señor Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Revestían el pensamiento divino con palabras ¿de qué naturaleza, Clara? Humanas. Así que la Biblia son palabras humanas, muy diferente a la visión que tienen los musulmanes. Es una idea musulmana, la idea de que Dios, Alá, y lo que quiere decir Alá es Dios, dictó palabra por palabra lo que dice el Corán. Los cristianos no creemos eso, los judíos no creemos esto. La idea judeocristiana es que Dios inspira a los autores y ellos en sus palabras humanas imperfectas y con su estilo humano imperfecto presentan la voluntad de Dios. Sigamos leyendo lo que decía este principio. Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escrito con su propia mano. Su redacción es divina y no humana, pero la Biblia, con sus verdades de origen divino, expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijo del hombre. Se puede decir de la Biblia lo que fue dicho de Cristo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El principio número 6, Clara, vayamos. La Biblia, vehículo imperfecto, más testimonio de Dios. Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a los hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. El Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad. Clara, qué palabras tan bonitas. No debemos confundirnos, pero no debemos confundirnos ni de un lado ni del otro, ni visualizando cada palabra de la Biblia como las palabras de Dios y queriendo establecer la pena de muerte hoy en día, porque
en el tiempo de Moisés y en el tiempo de entrar a Canaán, mataban a la gente ahorcándolo. Ese no es el mensaje, porque esas ideas y esas expresiones son de la cultura humana. Y Dios utilizó el mensaje divino en las palabras humanas. No escogió ni las figuras del lenguaje, ni escogió tampoco los valores culturales. Clara Mercedes. Nosotros hemos de tener esto claro en nuestra mente. Sigamos leyendo. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no... Sí, ya lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído ese. Me gusta mucho el vaso de barro, Clara. Pero, vamos a repetir los 6 principios, Johnny. Ok. Principio 1. La Biblia es un libro para la práctica. Repitamos, la Biblia es un libro para la práctica. 2. La Biblia no representa las palabras lógica y retórica de Dios, sino de los escritores. Este punto número 2, y debemos ir uniendo un punto sobre el otro. Este punto número 2, Clara, es importantísimo, porque la cultura de la Biblia no es la cultura de Dios. Sigamos con los principios. 3. La Biblia presenta una diversidad. A Dios le encanta la diversidad y eso implica tensiones de diferentes naturalezas. La diversidad asume tensiones. Sigue. 4. Dios habla en la Biblia en lenguaje imperfecto. Probablemente eso es lo más difícil de entender para la gente. Está acostumbrada la gente a pensar en la Biblia como inerrante, pero la Biblia es infalible, no inerrante. Sigue. ¿Puede decirnos la diferencia entre infalible e inerrante? Después de que termines los principios. El 5. Dios habla en la Biblia en palabras humanas. ¿Y el 6? Biblia, vehículo imperfecto más el testimonio de Dios. La diferencia entre inerrante e infalible es la diferencia entre que la Biblia contenga errores y aunque los errores están, comunica el propósito de Dios. Por ejemplo, en la historia específica que estamos viendo, el libro práctico de la Biblia está llevándonos el mensaje del disgusto de Dios por relaciones sexuales que son fuera del matrimonio. Pero no nos está diciendo que el propósito de Dios era que la gente fuera ahorcada. Esta parte de ahorcarlo es la versión de la cultura y del medio. Resumamos las ideas de nuevo, Clara. Un libro práctico. Palabras lógicas y retórica de humanos. Presenta diversidad. Lenguaje imperfecto. Palabras humanas. Vehículo imperfecto más testimonio de Dios. Estos son los principios que nos dio Elena de White. Y en estos principios nosotros estamos fundamentados. Y tenemos nosotros, Clara, que podemos escoger. Nosotros queremos que la Biblia sea inerrante y que no contenga errores, o queremos que la Biblia sea práctica y nos traiga el mensaje de Dios para el día de hoy. Hay una segunda idea. Al leer la Biblia no debemos acusar a Dios de atrocidades y de agendas genocidas, fratricidas, asesinas o xenofóbicas. No debemos acusar a Dios de odiar a los cananeos, porque ese no es el plan de Dios. Miremos lo que dice la Escritura. Léete este verso. El Señor tu Dios también enviará contra ellos las avispas para que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de ti. No desmayes ante ellos, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. El Señor tu Dios expulsará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás determinarlas ni exterminarlas de inmediato, no sea que los animales del campo se multipliquen contra ti. El Señor tu Dios las entregará delante de ti. Él las someterá a gran turbación hasta destruirlas. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás sus nombres debajo del cielo. Nadie te podrá resistir hasta que los destruyas. Y esta destrucción, Clara, es una destrucción que ocurre a través del uso de la palabra de Dios y del testimonio del Espíritu Santo a los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias.